Noticias de la historia. Noticias de una época. El pasado y el presente se conjugan en Memoria Segnam. Bueno, vamos a tener una noticia relacionada con nuestras comunidades y en el caso de hoy recuperamos la visita de José Luis Alonso Marchante a Río Grande. Y dice el rompehielos: el 10 de diciembre se realizó en el Centro Cultural Walter Buscemi de la ciudad de Río Grande una charla abierta con el escritor español José Luis Alonso Marchante. Estos son algunos de los fragmentos conversados. La crítica más potente que he tenido por Menéndez Rey de la Patagonia, negativa me refiero, porque por suerte una de las cosas más bonitas que tiene escribir un libro son las devoluciones cuando la gente te habla, fue la crítica que me hizo Mateo Martinich, que es una crítica bastante demoledora. Hay que tener en cuenta que él escribió un libro que se llama Menéndez Brown, Pro Hombres Patagónicos. El libro no está hecho con ironía. En ese libro él habla de la historia contada desde arriba hacia abajo, donde estas personas fueron dadoras de riquezas. Es decir, todo lo que ustedes tienen aquí es gracias a ellos. Cuando el desarrollo económico de estas regiones podría haber sido completamente diferente, no digo mejor, digo diferente, él me reconoció que mi trabajo y documentación fue monumental, porque fueron muchos años investigando y además leí absolutamente todos sus libros. Recuerdo, una vez en el aeropuerto de Barajas me paró la policía, abrió la valija y se encontraron con que tenía más de 100 libros distintos. Como vieron que no había droga, entre medio ni nada parecido, me preguntaron qué iba a hacer con todos esos libros. Yo les dije que iba a leerlos, a investigarlos y les sorprendió bastante. Para mí, Mateo Martinich es el historiador con más categoría de la región, pero también pienso que su visión, mi opinión personal y no solamente mía, sino de mucha más gente, es que esa visión está un poco desfasada. Esa ha sido la crítica más potente que he tenido y luego he tenido un montón de críticas positivas. Una de las que más me gustó es que en el Colegio Oficial de Profesores de Chile incluyó el libro en un material para hablar con el profesor con los alumnos para debatir. Que tu texto se convierta en un texto de estudio para la gente me ha parecido algo increíble. En relación a los salesianos, el autor decía: los salesianos deben hacer un poco de revisión, eso es lo que pienso. Tengo muy claro de que los primeros salesianos llegaron aquí conducidos por ideales muy elevados y con la intención de ayudar. Pero hay un momento en que las misiones se convierten en un instrumento para sacar del medio a los pueblos originarios. Luego, al final, los salesianos dependían mucho de estas familias. Si te pasan una asignación, se construyen tus iglesias. Si te dan el predio para construir. Los historiadores que vienen después, Massa, Estrega, Belsa, van a reproducir una imagen sin tachas de esta gente. Pero esa era una imagen oficial, porque luego, en los archivos, yo me encontraba con algunas de las cartas que reproduzco en el libro, donde creo que el padre Belsa, en una discusión con Molina, donde Molina le decía: ¿cómo puedes decir que no mataron a los Segnam si yo estaba ahí y vi los cráneos con los orificios de bala? No puedes decir eso. Y Belsa decía: sí, sé que pasó, pero nosotros no podemos enemistarnos con estas familias. Ahí hay una historia de la que solo se cuenta una parte. Los salesianos, teniendo en cuenta su influencia en Argentina, Chile o España, deberían tratar de ver qué parte es un poco responsabilidad suya o irresponsabilidad suya. Digo responsabilidad porque los jesuitas hace 400 años se dieron cuenta de que cuando acogías a los pueblos indígenas y les cambiabas completamente su forma de vida, les dabas ropas y los metías en un lugar, morían. Eso ya se sabía, no era cosa nueva. En 1900 se sabía cuál iba a ser el resultado. En el archivo salesiano me encontré con un documento estremecedor en el que ellos marcaban con una rayita cada vez que moría un niño o un adulto. Y al final hay más de 870 y pico rayitas. En muy pocos años. Más de 400 de esas rayitas corresponden a niños menores de 10 años. Este tipo de cosas habría que revisarlas y parar un instante. En mi opinión, esa es un poco la revisión que debe hacer. Esto era lo que decía José Luis Alonso Marchante luego de su visita a Tierra del Fuego el año pasado. Te invitamos a conocer a fueguinos y fueguinas que dejaron huella.
Bueno, muy bien, seguimos con nuestro programa Memoria Segnan y el fueguino destacado del día de hoy es ni más ni menos que Federico Etxelaine. Y acá hay algunas cositas para destacar porque, como ustedes saben, en el programa número 1 de nuestro ciclo, Mingo nos contaba por qué había decidido escribir los Segnan de ausencias y presencias y decía que fue la muerte de Federico, que él pudo registrar con su cámara fotográfica en el Hospital Regional de Río Grande, fue el disparador para realizar este libro. Y ahí él nos planteaba una breve discusión acerca de su apellido, porque su descendencia era escandinava y se escribía Etxelaine, una pronunciación bastante difícil, pero que acá se le decía Chelaite. Así que vamos a conocer ahora lo que nos cuenta Mingo en su libro. Nos dice que Federico nació el 5 de abril de 1905 y que en mayo de 1907 fue bautizado por el padre Zanone en un puesto de la estancia Primera Argentina. Su papá era chileno y su madre era Segnan, y su mamá va a morir en el año 1941 en los terrenos de la reserva, pero que por esos años eran ocupados por el dueño de Estancia Buenos Aires. Dice Mingo que Etxelaine se crió con los de su pueblo, que creció un tiempo en la Candelaria, pero que mucho de lo que era el trabajo de campo lo aprendió trabajando en el campo, en las estancias. Que tenía una especial capacidad para confeccionar arcos y flechas, y que seguramente en muchas casas de Río Grande todavía se conservan estas artesanías que producía Etxelaine con mucha sabiduría. Que recuerda Mingo que en su casa su mamá guardaba 2 flechas con punta de hueso que Federico había confeccionado, y que el arco nunca lo entregó, y que eso seguramente, ese trabajo había sido pagado previamente por su papá, pero que bueno, por H o por B no llegó a donde estaba. En los años 60, Federico Etxelaine fue consultado por Jorge Prelorán, por Ana María Montes y por Ann Chapman, ¿sí?, de quien conocemos largamente nosotros acá en Tierra del Fuego. Y que ese contacto con estos científicos le permitió incorporarse a muchos círculos de antropólogos en la ciudad de Buenos Aires. Y que acá en Río Grande era un bicho raro para que los conocían cuando estaba con un vaso en la mano. Cuando ya estaba avanzado en sus años, supo desertar de la tutela del asilo, porque, como todos saben, ellos buscaban la libertad y no ese régimen de disciplina casi escolar que le imponían en el asilo de ancianos. Cuenta Mingo también que la doctora Penazo trabajó con él mucho tiempo para tratar de recuperarlo, y que en esos encuentros de Federico con la doctora Penazo, Mingo estuvo en su casa, y que cuando Etxelaine hablaba él trataba de reproducir sus vocablos Segnan, y que recuerda a Mingo que Federico le parecía algo muy gracioso. También en una de sus destacadas participaciones viajó a la ciudad de Buenos Aires, y cree Mingo que llegó a dar charlas en la Universidad del Salvador. Recuerda Mingo que él nunca lo pudo entrevistar, que eso es una de sus deudas. Finalmente, el 30 de noviembre de 1980 fallece Federico Etxelaine. Ese día, a partir de un paro de miocardio, se llevaba la vida de Federico Etxelaine, y Radio Nacional dijo: habrá en el futuro para Federico una calle, un monumento o algún rincón en la morgue como el que ocupa ahora su cuerpo. Un pequeño cortejo lo acompañó a las entrañas de su tierra, donde comenzó lentamente a reintegrarse a la geología como todo su pueblo, sin flechas ni arcos para hacer, sin leyendas para recordar ni mitos para desarrollar, sin nada para beber. Mingo en perspectiva. La palabra del periodista y escritor Oscar Domingo Gutiérrez en Memoria Segnan.
Muy bien, estamos iniciando nuestro segundo bloque de esto que se llama Memoria Shegnan. Y como decía recién el audio, vamos a tener Mingo en perspectiva. Si bien no tenemos la compañía hoy del querido Mingo, sí pudimos rescatar algunas respuestas de él en relación a Federico Echelaine. Así que vamos a escucharlo brevemente hablar. En primer caso va a decirnos y va a contarnos cómo conoció él a Federico Echelaine. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo conocí a Federico? En realidad Federico me conoció a mí. Federico era trabajador rural en la zona limítrofe, área de estancias Marina, de Estancia Laura, donde se desenvolvió mi padre y mi familia. Cuando digo mi familia hablo de los Vázquez, de don Abraham Vázquez, y de quienes lo secundaban en las tareas agrícolas en aquel lugar. Federico era un hombre caracterizado por su habilidad como domador y en su condición de artesano era hábil en la construcción de arcos y flechas. Aunque siempre se señalaba que estas tareas quedaban inconclusas y que en muchos casos los encargos realizados hacia Federico hoy por hoy están dispersos en numerosos hogares fueguinos. Federico era un hombre joven, trabajando en ese ámbito rural cuando yo vine a nacer, y siempre se me hablaba de él como un referente de lo que eran los zonas, los antiguos habitantes de este lugar. Quisieron las circunstancias de la vida de que yo estuviera presente en el momento en que fue llevado su cadáver al hospital de Río Grande. En esas circunstancias en las cuales yo me encontraba en el hospital por un hecho feliz, como era el nacimiento de mi hijo Damián, del mayor de mis hijos. Y allí, con algunos testigos que se cuentan con los dedos de la mano, con la presencia del compadre Miguel Zapata, con la presencia del doctor Cachonotto, fuimos recibiendo para despedirnos a esta figura de un hombre alto, tal vez medía como 2 metros, una figura que deambulaba por las calles de Río Grande con su consabida capacidad de brindis, y que siempre nos conocía a los muchachos, tal vez no sabiendo bien quiénes éramos nosotros, pero sí quiénes eran nuestros padres, hacia los cuales guardaba siempre un saludo. Osquita, me decía por ahí, Osquita, saludo a don Oscar. Del Federico, ¿sabés? Ahí estaba Mingo contándonos cómo había conocido a Federico, y en este segundo audio él nos va a relatar las impresiones de cuando estuvo en el hospital y estaba Federico Echelaine en su lecho de muerte. Recuerdo aquella circunstancia en el Hospital Regional Río Grande, La Guardia, que quedaba por la calle Meguino, los restos de él y Cachonotto tomando un pañuelo limpio que había encontrado entre las ropas de Chelaite, como le decíamos, procedió a cerrar su boca para darle una apariencia más presentada en el momento de la muerte. Y porque andaba en otras cosas, allí apareció el padre Bautista Ruiz, que era un joven sacerdote, alumno mío, en el incipiente terciario del Don Bosco, y al cual se le trató de explicar quién era el que se estaba muriendo en aquel momento, quién era el que se había ido. Era uno de los antiguos, de los hombres que eran ganados por el silencio. Y él se encargó de ir a la radio, de llevar una nota de condolencias, de anunciar una misa como para celebrar su partida. Acto que por otra parte no condijo
una concurrencia mayoritaria de gente, pero lo que estuvimos cerca significó tal vez sellar un testimonio muy duro, muy sentido, de cómo se iba yendo aquella gente que formó parte de la raza fueguina. Y tal vez como una gran contradicción de la vida, a Federico se lo encontró muerto a las puertas de un humilde bar, el bar El Pingüino, de don Marco Lluvela, allí en la calle Rosales. Y hoy por hoy, su nombre y su apellido identifican la calle donde se encuentra el hotel más elegante de la ciudad. Qué contradicción, ¿no? Un homenaje tendido así entre dos puntos de contacto con una realidad de festejos. El humilde bar del año 1980 y el moderno hotel de muchas estrellas en este nuevo siglo. Muy bien, Mingo, recordando el momento de la muerte de Federico. Y por último nos va a contar cómo fue escribir ese capítulo de Federico Chailaine en su libro de Ausencias y Presencias. El capítulo dedicado a Federico fue el primero que escribí, de lo que hoy por hoy es los Selnem, Ausencias y Presencias. Tal vez podría haberme conformado con haber establecido una publicación de este libro, un libro de un solo capítulo, un cuento, tal vez algo que tuviera más de imaginativo que de real, pero la vivencia del Federico muerto allí en una noche de primavera en Río Grande fue la que alimentó todos y cada uno de los otros escritos que hoy conforman parte de este libro que Esteban ha querido recordar viernes a viernes entre los oyentes de esta radio de la universidad. 106.9 Educación, ciencia y cultura en un solo lugar. Bueno, muy bien, estamos ahí teniendo nuestra sección de Mingo en Perspectiva, contándonos acerca de cómo fue su relación con Federico Chailaine, cómo vivió él la muerte de Federico y además su proceso de escritura para este libro que nosotros tratamos de recordar acá.